Recibimos al maestro Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien dará un mensaje y hará la declaratoria inaugural de esta 83ª Convención Bancaria. Prosperidad para todos en la era digital. Muchas gracias. Buenas tardes, gobernador Luis. Yo tengo que empezar por confesar que hace algunas semanas, cuando Luis nos presentó cuál iba a ser el nuevo formato para esta convención, a mí no me quedó muy claro de ver el render exactamente de qué se trataba. El gobernador Díaz de León decía que parecía un ring. Me da gusto ver que es algo más amigable de lo que sonaba en el documento. Luis, que decía que lo iba a hacer a uno estar más cercano a los asistentes. Yo me siento más expuesto, supongo que también más cercano. Y entiendo que la motivación es para que estuviera alineado con el tema de la convención, que es este tema de la banca, la prosperidad en la era de la economía digital. Pero me parece también una coincidencia muy interesante con los tiempos que estamos viviendo, porque es un formato que lo obliga a uno a adaptarse a una situación diferente. Y estamos en momentos en que las autoridades financieras y fiscales tenemos que adaptarnos a una situación diferente. De hecho, el mensaje que yo tenía pensado la semana pasada era muy distinto que el que tengo pensado ahora. Así es que bienvenido el nuevo formato, nos permite ir viendo cómo nos ajustamos a estas situaciones. Tenemos un entorno extraordinariamente complejo, donde tenemos tres tendencias que están confluyendo al mismo tiempo. En primer lugar, la economía global estaba saliendo de un proceso de desaceleración en el 2019, donde para el 90% de las economías, para un conjunto de economías que acumulan el 90% de la actividad económica global, el 90% del PIB, tuvieron caídas con relación al 2018. Y apenas se estaba percibiendo que podíamos empezar un repunte en este año. A esa trayectoria de donde veníamos se suma el tema del coronavirus y finalmente este fin de semana los choques en el precio de petróleo, que para un país como el nuestro son claramente muy importantes. Así es que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es cuál es la formulación de políticas públicas frente a este tipo de choques. Y un tema que a mí me parecía y que he venido insistiendo en las últimas semanas es que tenemos que escoger el tipo de políticas públicas adecuadas y que tenemos un ejemplo muy claro que nos permite reflexionar acerca de cuál es de ella. El ejemplo, la analogía más cercana es lo que pasó en el 2019, cuando tuvimos una crisis financiera a nivel internacional junto con el fenómeno del N1H1 aquí en México. Y me parece que hay una serie de lecciones muy importantes que tenemos que extraer de esos episodios. La primera, y yo he sido, no nada más ahora, sino con anterioridad muy enfático, es que uno tiene que tener cuidado cuáles son las decisiones de políticas públicas que toma. Porque mi impresión es que parte de los impactos económicos que hubo del N1H1 entonces en México no fueron necesariamente producidos por la enfermedad, sino fueron producidos por las políticas que se adoptaron para enfrentar la enfermedad. Déjenme darles un par de ejemplos nada más. Yo recuerdo, y no voy a mencionar nombres para que nadie se sienta aludido, pero hubo un momento en que alguna universidad pública muy importante de Occidente decidió cerrar clases, ¿no? Y decidió cerrarlas cuando ellos consideraron que era lo oportuno, pero no cuando la Secretaría de Salubridad o la Secretaría de Salud decidió qué es lo que se tenía que hacer. Después, una delegación de la Ciudad de México decidió que iba a cerrar los restaurantes. Cuando las delegaciones que estaban adjuntas no cerraron los restaurantes, como si el virus se detuviera en el viaducto, ¿no? Entonces,
Y así hubo una serie de medidas que fueron tomando autoridades estatales, municipales, educativas, etcétera, que si bien pueden ser medidas prudentes, no necesariamente fueron las que en su momento recomendó la Secretaría de Salud, pero sí tenían un impacto en la economía, porque grandes sectores de la economía empezaron a cerrarse de mutuo propio o por recomendaciones de las autoridades. Así es que una de las lecciones que a mí me parece muy importantes es que las autoridades de salud tienen que estar enfrente y nosotros tenemos que estar muy coordinadas con ellas. Lo que nosotros estamos planteando desde la Secretaría de Hacienda es que para diseñar cuál es la respuesta correcta a este reto, tenemos que tener una triple fuente de coordinación. Una de ellas, y nos tocó a Alejandro Díaz de León y a mí, es estar en las primeras discusiones que se dieron hace apenas 2 semanas en el G20. Y parece poco, pero las condiciones eran completamente distintas. Cuando empezamos hablando en un foro de gobernadores de bancos centrales y ministros de Hacienda del G20, me parece que fue el sábado hace 2 semanas, eso fue el día previo al brote en Italia. Así es que las perspectivas parecían muy distintas de las que fueron al día siguiente. Y ya estábamos hablando en ese entonces de que tenía que haber una respuesta internacional que tenía que ser coordinada y donde tenía que buscarse cuál era el mecanismo de coordinación y de respuestas correctas por el lado de la política monetaria y por el lado de la política fiscal. Entonces, una de las coordinaciones que tenemos que tener muy claras es la coordinación hacia la coordinación internacional, y esto es particularmente importante en un fenómeno como este, donde es claramente un fenómeno global. Desde el día de ayer es una pandemia global. La segunda coordinación que tenemos que tener es una coordinación con el Banco de México y voy a ser muy explícito, no solamente estamos tomando decisiones en el comité, en la comisión de cambios, etcétera. Como habrán visto a partir de los comunicados que sacamos el día de hoy, estamos en comunicación constante, estamos compartiendo cuál es la lectura que estamos viendo de cómo están evolucionando la economía y los mercados, y estamos en un diálogo continuo. Muy desde el inicio de la administración, cuando yo era todavía subsecretario de Hacienda, empezamos una agenda de trabajo conjunto para el sector financiero con el Banco de México, que ha permitido no solamente que vayamos implementando y ejecutando esta agenda, sino que generar una relación de confianza y de colaboración con el Banco de México, entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, que es particularmente importante en circunstancias como esta. Y la tercera vía de coordinación, y esto probablemente es lo más inédito de lo que estamos intentando, es la coordinación con la Secretaría de Salud. Este es un fenómeno de salud que tiene impactos económicos muy importantes. Entonces, déjenme decirles qué es lo que estamos haciendo con la Secretaría de Salud. Lo primero y más importante para nosotros es que nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, garantizar que el bienestar y la salud de los mexicanos. Y para eso hay 2 responsabilidades que desde la Secretaría de Hacienda tenemos de manera muy directa. Una, asegurarnos que el presupuesto de la Secretaría de Salud y de los entes de sanidad, del IMSS, el ISSSTE, etcétera, fluye de manera muy suave, sin trabas, etcétera. El segundo, que es algo que nosotros coordinamos directamente, es asegurarnos que la provisión de equipamiento, material de curación, etcétera, que se va a necesitar para enfrentar en las siguientes fases el coronavirus, es adquirido en tiempo y en forma. Y esto es un poquito más complejo de lo que suena. Esto requiere que la Secretaría de Salud tenga simulaciones de cómo se espera que se vaya a desplegar la enfermedad y, por lo tanto, cuándo y cómo se van a necesitar, pero también que tenga muy claro un protocolo de qué es lo que se necesita y quién lo necesita. La Secretaría de Salud ha sido, por ejemplo, muy enfática en que se necesitan mascarillas para los enfermos, se necesitan mascarillas para los médicos, se necesitan mascarillas para las enfermeras, se necesitan mascarillas para los camilleros. Pero eso es muy distinto a decir que se necesitan mascarillas para todos los mexicanos, que fue lo primero que empezamos a hacer hace unos días cuando todo el mundo salió a comprar mascarillas. La segunda decisión que ellos tienen que tomar es cuántas veces las van a ocupar. Cada vez que un médico visita a un enfermo, tiene que tirar cada uno de ellos. Y nosotros estamos organizando el proceso de compra a partir de ello. Pero este es un ejercicio muy interesante por una razón que es todavía mucho más profunda para nosotros.
La coordinación la coordinación más profunda que estamos implementando con la Secretaría de Salud tiene que ver con lo siguiente. Nosotros le hemos pedido a ellos que nos compartan cuál es el modelo de simulación que tienen de la trayectoria esperada de la enfermedad. Y para cada una de las fases que se espera que tenga en las próximas semanas, cuáles son las acciones que ellos van a ir tomando. Por ejemplo, en la fase 1 no se espera ni se recomienda que se cancele ningún tipo de convención, y por eso estamos aquí. Y para cada una de esas acciones que van a ir tomando en cada una de esos, nosotros vamos a tener un modelo de simulación dentro de la Secretaría de Hacienda que va a ir estimando cuáles son las posibles afectaciones que tiene en la economía. Es decir, vamos a ir mapeando de las decisiones de la Secretaría de Salud a los impactos que puede haber en la economía y, por lo tanto, a ir diseñando cuál es la respuesta que vamos a tener desde la Secretaría de Hacienda para ir mitigando el impacto en la economía. Y para eso es muy importante muchas cosas. Algunas obvias es que nosotros nos pongamos a hacer la tarea sobre este plan. Otra es que todos sigamos las indicaciones de la Secretaría de Salud, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que no nos adelantemos a tomar decisiones hasta que ellos las sugieran, ¿no? Entonces, eso es probablemente donde estamos trabajando nosotros de manera más cercana con ellas. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nosotros ya hemos pensado, decidido y que estamos actuando? Algún impacto va a haber en la economía. Aún en el escenario más favorable va a haber un impacto en la economía. Ya hay impactos en la economía, en la industria del transporte, en la industria del turismo, etcétera. Y va a haber algunos impactos mayores. Tenemos que trabajar con diversos escenarios que son relativamente someros, el escenario base y escenarios donde hay un mayor nivel de estrés, pero un impacto habrá en la economía. Y lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Hacienda es no esperar a que el impacto se dé para darle un estímulo, sino tratar de empezarle a dar un estímulo a la economía desde ahora para crear una especie de colchón económico, subir la base sobre la cual la economía va a ser afectada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Adelantamos una parte muy, muy grande ya del gasto de inversión y de adquisiciones que normalmente se va ejecutando a lo largo del año, lo pusimos ya al inicio del año. La segunda, adelantamos el gasto también que va haciéndose con los estados. La tercera, adelantamos y estamos utilizando al máximo el número de concesiones que podemos hacer y estamos preparando ya a partir de las simulaciones, de los resultados que nos den las simulaciones sectoriales, programas desde la banca de desarrollo para apoyar a los distintos sectores que son afectados. Estas son algunas de las cosas que vamos a tener que hacer desde la Secretaría de Hacienda, pero no somos los únicos que van a tener que hacer cosas. Algunos más de los que van a tener que hacer, de tomar medidas y decisiones importantes, son ustedes, es la banca privada. Y cuando reflexionaba sobre esto, me acordé de cómo pensaba yo esto a partir de una anécdota personal, y dado que el formato es absolutamente informal, me voy a permitir hablar de esa anécdota informal. Hace muchísimos años, cuando yo era un estudiante de posgrado y estaba tomando un curso de política monetaria, la columna vertebral de ese curso era por qué la política monetaria era muy poderosa y podía tener impactos importantes. Y había una serie de artículos a raíz de los cuales estaban construidos, y había un artículo seminal muy viejo, muy chiquito, que había sido producido de una manera muy sencilla, pero que tenía una idea muy poderosa. Era un artículo de Ben Bernanke y Alan Blinder. Se darán una idea de qué tan viejo era ese artículo, y hace tanto que yo tomé esa clase, si les digo que Alan Blinder era mucho más famoso que Ben Bernanke en esa época. Pero el artículo la premisa central del artículo era la siguiente. Para una empresa en el sector privado que toma financiamiento y que tiene como opciones el mercado de capitales, ir y emitir un bono en algún tipo de mercado o pedirle prestado a un banco, la solución óptima es una solución interior. Quiere decir que toma prestado de ambos. No es el precio, son sustitutos perfectos. Y entonces había una parte importante en la explicación de por qué eran sustitutos perfectos.
Y lo que decía ese artículo y ese tipo de literatura es que los bancos son especiales y tienen un rol especial. A diferencia de otras fuentes de financiamiento, probablemente ustedes cuando le prestan a alguno corporativo pueden manejar su nómina, tienen su historia de cheques, saben cuáles son sus patrones de consumo y de gasto, saben cuándo tienen un problema que tiene que ver con el ciclo de negocios y cuándo tienen un problema porque son mal administrados y por lo tanto están en una mucha mejor posición de proveer liquidez cuando los problemas son temporales que cuando los problemas son estructurales. Pueden hacer una mucha mejor lectura de los corporativos a nivel individual. Y esa es probablemente la situación en la que nos vamos a ver en unas semanas. Y ustedes van a tener que estar a la altura de las circunstancias y asumir ese rol especial del que hablaban mis profesores hace algunas décadas. Estamos seguros de que lo van a asumir. Pero como es muy importante, no nada más queremos estar seguros de que lo van a asumir, sino queremos ayudarles a que asuman ese rol. Entonces déjenme consultarles, compartir con ustedes, y Gabriel Llorio hizo referencia a ello hace algunos minutos, qué es lo que pensábamos decir en esta convención antes de que el fenómeno de coronavirus distrajera una parte importante de nuestra atención. Nosotros hemos pensado, y ha sido una tesis central para la Secretaría de Hacienda en esta administración, que si queremos que la economía avance, que el país se desarrolle, requiere de un sector financiero y bancario más profundo y más dinámico. Y bajo esa tesis, el año pasado tomamos una serie de medidas que aplicaban para el sector de los fondos de pensiones, para los mercados de capitales, etcétera, para el sector bancario. Mandamos 2 iniciativas al Congreso, uno que tenía que ver con el régimen de inversión de las pensiones, otro que tenía que ver con las cuentas bancarias para los jóvenes entre 15 y 17 años. Y nosotros estábamos muy optimistas de que con esas medidas íbamos a darle un impulso importante al sector bancario y financiero. Un año después nos queda claro que no fue así. Y no sabemos si no fue así porque el paquete fue insuficiente o porque las condiciones de desaceleración de la economía propiciaron que no hubiera la demanda adecuada. Así es que cuando estábamos pensando hace unos meses, tratando de dilucidar qué es lo que había pasado, decidimos hacer un ejercicio de humildad, algo que a la gente de Hacienda no le resulta muy sencillo, y pensar que no necesariamente teníamos nosotros todas las respuestas. Y decidimos iniciar un proceso muy disciplinado y organizado con consultas con todos los sectores que están involucrados, con los bancos, con la ABM, con la MIF, con la Asociación de Seguros, con las pymes, con las cámaras, con las fintechs, etcétera, para tratar de entender lo que cada uno de estos agentes en estos sectores nos decía qué es lo que les preocupaba. Y a partir de ello hemos destilado esta información y estamos por sacar un segundo paquete de medidas que la idea es que refuercen las anteriores. Voy a comentar algunas muy rápidamente, algunas de ellas son muy sencillas. Había y fue una preocupación recurrente de temas, ojalá tuviéramos ese tipo de problemas donde solamente nos pedían que aclaráramos si las medidas que metimos nosotros para los bonos de las sociedades residentes incluían a Pemex y a CFE o no. Sí lo incluyen y lo vamos a aclarar muy pronto. Había otras que resultaron muy interesantes. En materia de inclusión financiera, durante más de un año estábamos tratando nosotros de que fuera aprobada esta iniciativa para que los jóvenes de 15 a 17 años pudieran abrir cuentas bancarias como ocurre en todos los países. Esta iniciativa estuvo moviéndose entre las distintas cámaras. La Cámara de Diputados tuvo, y estamos muy contentos, tuvo a bien aprobarla justo hace 2 días. Nosotros teníamos mucho interés en que estuviera aprobada para cuando se diera esta convención, para que no todo fueran buenas intenciones. Pero aquí tengo algunas cosas que yo quisiera comentar que me parecen muy importantes en esta idea de la banca digital o de cómo vamos a ir operando en la era digital. Y aun cuando hay mucho camino por recorrer, tenemos un ejemplo muy claro que nos puede indicar hacia dónde podemos dirigirnos. Hay uno de los programas que tiene el gobierno, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que fue hecho
y dispersado a través de un mecanismo digital. Y estos son un conjunto de ciudadanos, usuarios de los servicios bancarios que están en la parte baja de la distribución por edades. Son más jóvenes que ustedes y que yo. Y entonces están más acostumbrados a tratar con los elementos digitales que lo que estoy acostumbrado yo. Déjenme compartirles algunos de sus resultados. El enrolamiento fue totalmente hecho a través de una app, lo cual permitió que a todos se les pudiera enrolar en tan solo unos días. El 36% de todos nunca fueron a recoger una tarjeta asociada a su cuenta. Es decir, es un grupo que ya no necesita tener una tarjeta bancaria. Uno podría pensar que los que tuvieron la tarjeta bancaria fueron a sacar los recursos del cajero automático. El 55% de ellos nunca fue a sacar la totalidad de los recursos. Solo 3,000 de los 900,000 jóvenes que están en el programa fueron a hacer un retiro en ventanilla, es decir, 3 milésimos. Este es un porcentaje de la población que ya no tiene necesidad de ir a sus sucursales, ¿no? Que es un porcentaje de la población que está acostumbrado a operar de manera digital. Y el 66% de ellos hicieron alguna operación de compra a través de alguna app o a través de alguna web. Esa es un ejemplo y nos da una luz de hacia dónde nos debemos ir moviendo en todos los mecanismos. Así es que ha sido un poquito más lento de lo que nosotros quisiéramos, pero la verdad es que parece que hay indicios de que podemos movernos más rápido. Voy a mencionar de manera muy rápida un par de elementos adicionales sobre qué fue lo que conseguimos. Vamos a autorizar ya, y ya se los regresamos a la ABM para sus comentarios, la iniciativa que nos va a permitir flexibilizar la apertura remota de cuentas, queda del lado de la cancha de ustedes desde hace una semana. En materia de regulación proporcional, que fue una de las demandas más claras que nosotros recibimos de la convención pasada, vamos a adoptar algunas de las medidas en la propuesta que nos hicieron, pero creemos que se puede ir aún más a fondo. Esto es de los casos muy raros donde se le pide algo a Hacienda y Hacienda quiere hacer más de lo que se le pidió, pero nos vamos a mover en esa dirección. Estamos tomando las sugerencias que nos hicieron, que parecen más en el orden de simplificación que de tener una regulación realmente más profunda y diferenciada. Y en materia de ciberseguridad, y parece mentira cómo han evolucionado las cosas en el último año. Hace un año en los foros internacionales se decía que el riesgo mayor para el sector financiero era la ciberseguridad. Después se dijo que el riesgo mayor para la economía era los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, y ahora no estamos hablando ni de los conflictos comerciales ni de los riesgos de la seguridad como los muy importantes, pero una de las cosas que vamos a hacer es ampliar la regulación que en materia que tenemos en términos de ciberseguridad al sector bursátil, al de SOFIPOS y al de las OCAPs. Es así entonces que esto nos permite a nosotros trazar nuevamente y repensar, dadas las nuevas condiciones, cuál es el espacio que queremos tener con ustedes de reflexión sobre dónde y hacia dónde debe de dirigirse el sector bancario y financiero. Pero claramente lo tenemos que hacer